Gracias, es muy amable. Mariano Causino fue embajador en Israel, nuestro embajador. Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amable. Pasa casi una semana de todo esto. ¿Qué primera conclusión podés sacar? Bueno, es el ataque más grande terrorista que tuvo Israel en toda su historia. Es un ataque que representa una faceta de un conflicto más grande porque detrás de Hamás está la República Islámica de Irán. Aquí hay un problema geopolítico en el cual Israel ha venido desarrollando relaciones muy positivas con los países árabes sunitas, con Egipto, con Jordania, con los acuerdos de Abraham. Estaba negociando un acuerdo con Arabia Saudita que es contrario a los intereses de Irán, que es un país que promueve el uso del terrorismo tal como hemos sido víctimas nosotros aquí. Por lo tanto, acá hay una cuestión que casi es civilizatoria y realmente es muy triste ver cómo en los últimos días cada vez más se observa en la prensa, por ejemplo en la prensa europea, que en lugar de hablar del ataque terrorista se está permanentemente advirtiendo que va a haber excesos o que va a haber lamentablemente muchas bajas en la respuesta que va a dar un Estado que ha sido atacado en su territorio y en su población civil. ¿Te imaginás una planetarización del conflicto? Porque también están circulando cadenas y demás, decir que todos los objetivos judíos de cualquier lugar del mundo son objetivos. ¿Te imaginas que esto pueda extenderse a más? Bueno, probablemente se extienda más. Planetarización seguramente no, esperemos que no. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí está Irán. Irán es un país gobernado de 1979 por una teocracia absolutista que busca la destrucción de Israel, que tiene una agenda antioccidental, que busca un arma nuclear que en caso de ser conseguido va a generar una carrera de proliferación en Medio Oriente y que usa el terrorismo a gran escala. Por lo tanto, puede haber ejemplos, esperemos que no, pero podría ocurrir. Ahora, ese es el eje principal, porque en Medio Oriente no hay tal cosa como un conflicto, Luis. No es que hay un conflicto en Medio Oriente, hay una serie superpuesta de conflictos que uno tiene repercusión sobre el otro. El conflicto árabe-israelí es uno de ellos, pero que ha ido menguando en tanto y en cuanto los países árabes sunitas moderados han llegado a la conclusión de que no le iban a ganar a Israel por el terreno militar y que era mejor vivir en paz con Israel. Por eso han logrado los acuerdos con Egipto, con Jordania, los acuerdos tan importantes que se lograron en el gobierno de Trump con Bahrein, con Sudán, con Emiratos y con Marruecos, y esta posibilidad del acuerdo con Arabia Saudita, que sería la culminación de eso. Claro. Ahora todos esos acuerdos, e incluso la disposición de esos países, queda stand-by, se puede volver atrás. Lo que pasa es que, si tenemos medio minuto, hay que tener en cuenta lo siguiente. La guerra clave, que es la del año 67, cuando Israel destruye en un ataque preventivo la fuerza aérea de Egipto, Siria y Jordania. Ahí los países árabes, la Liga Árabe decidió las tres no, las famosas tres no. No al reconocimiento de Israel, no a la paz con Israel, no a la negociación con Israel. Hasta tanto se resuelva la cuestión palestina. Con el correr de los años, la realidad es que se abandonó ese criterio, porque sin haber resuelto la cuestión palestina, desgraciadamente no está resuelta. Y a su vez, no hay una Palestina. En rigor hay dos, porque una es Cisjordania, el West Bank, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, con un Estado en formación, pero con funciones relativamente aceptables, reconocidos por la comunidad internacional. Y otra cosa es lo que pasa en Gaza, donde gobierna en los hechos Hamás. Sí. Que es una organización terrorista. Que a través de una suerte de golpe de Estado hace 16 años impuso una dictadura. Bueno, se han quedado permanentemente y tienen una rivalidad con la Autoridad Nacional Palestina por el liderazgo o la representación, si se quiere, del pueblo palestino o de la causa palestina. Ahora, ustedes saben que son dos territorios que no tienen continuidad territorial, por lo tanto tienen una dificultad enorme. Ahora, al mismo tiempo en Gaza hay un drama humanitario porque hay 2 millones de personas que sobreviven en condiciones infrahumanas. Es cierto que está rodeado por Israel, por el mar y por Egipto. Ahora, desde allí, Hamás opera permanentemente contra Israel, la yihad contra Israel y contra Egipto. Entonces, es un drama inenarrable. Ahora, el planteo que hacía Pancho es interesante, embajador. Sabemos que los negociadores saudíes se retiraron ¿Se planta esta negociación con Arabia Saudita? Bueno, es difícil de saber, porque en rigor no hay una comunicación oficial del Reino de Arabia Saudita. Lo que hay es trascendidos, hay operaciones digamos, comentarios en la prensa que probablemente estén estimulados también por Irán.
Arabia Saudita en rigor no es que se retira, porque tampoco Arabia Saudita va a reconocer que se está retirando de una negociación que no ha admitido públicamente. Nadie va a decir me retiro de una mesa en la cual no había dicho previamente que había existido. Ahora, el tema es que los países actúan en función de sus intereses. En Medio Oriente el eje del conflicto principal es el que enfrenta sunitas y chiitas dentro del Islam. Y en el mundo actual, es una disputa ancestral que tiene 14 siglos, pero en el mundo actual la rivalidad esa la representan Arabia Saudita y sus aliados, Irán y sus aliados. Y los países árabes sunitas tienen relaciones cordiales con Occidente y tienen un enemigo en común que es Irán, porque Irán es una amenaza tanto para el Estado de Israel como para los países sunitas. Por ejemplo, para las monarquías del Golfo, que viven enfrente, a través del estrecho de Hormuz. Si usted mira un mapa va a ver que Emiratos limita en forma prácticamente contigua, apenas separado por un estrecho, con la República Islámica de Irán. Claro. Decir viejo conflicto que se remonta, para decirlo torpemente, a quién es el heredero de Mahoma. Exactamente, sí, a la sucesión del profeta. Bueno, es una historia muy larga, pero que se remonta a ese momento. En el mundo, en el Islam, la mayoría son sunitas. Que pero son los más, no quiero decir moderados, no me gusta la expresión. Es difícil, porque en rigor hay moderados y no moderados en ambos. Pero lo que sí es relevante es que el chiismo, Irán, es un país sofisticado. Es decir, Irán es un país que tiene 80 millones de habitantes, es heredero de un imperio milenario, que es el imperio persa. Es una sociedad sumamente sofisticada. Yo no he ido a Irán, creo que nunca en mi vida podré ir, desgraciadamente. ¿Por pero qué? realmente, bueno, porque yo he sido embajador en Israel, yo he tenido incluso nosotros, yo he pertenecido al gobierno del presidente Macri, que fue un gobierno que tenía relaciones muy positivas, por supuesto, con Israel y con el mundo occidental. Nosotros denunciamos el pacto con Irán, en el que nos metió el kirchnerismo, por el que nunca dieron explicaciones, que nos complicó con los peores regímenes de este mundo. Pero lo que le quiero decir es que en última instancia, si hay un país interesante es Irán, porque la verdad es que la literatura, la cultura, es un país altamente sofisticado, una sociedad, hay una suerte de clase media, y realmente es un país que desgraciadamente está gobernado de hace 44 años por una teocracia absolutista. Ustedes piensen que Irán era el país más pro-occidental de la región. Era un país que tenía excelentes relaciones con Israel. Estoy hablando, por supuesto, de la época del Shah Mohammad Reza Pahlavi, ¿no? Antes de 1979. Ahora vemos cómo a las mujeres el tratamiento que se les da, a las minorías el tratamiento que se les da. Ahora, yo creo que es muy grave cómo esto no tiene la repercusión que debería tener, o no tiene el tratamiento que debería tener. Por ejemplo, en la prensa, donde permanentemente uno lee que está todo el tiempo, en lugar de cuestionar el terrorismo, de atacar el terrorismo, de luchar contra el terrorismo, se está todo el tiempo haciendo una relación sobre qué tipo de respuesta va a dar el Estado agredido. Bueno, a propósito, esto creo que nos va a ayudar, embajador, a tener tu explicación, porque veíamos con Carola que en la prensa británica hay una discusión entre la BBC y la Corona. Contame de qué se trata. Efectivamente, tenemos para ver la tapa del Daily Mail que dice lo siguiente: el rey los llama terroristas. ¿Por qué no puede hacerlo la BBC? Justamente en un comunicado del Palacio de Buckingham, Su Majestad el Rey Carlos III había dicho estar horrorizado, estoy citando textual, y condena los actos barbáricos de terrorismo en Israel, ¿no? Y se refiere justamente, utiliza la palabra terrorista. Bueno, un poco lo que venías hablando vos, Luis, que en ciertos informes de la BBC se les criticaba el no uso de la palabra terrorismo, ¿no? Todos estos malabarismos que vos decías que se utilizan para evitar cierto léxico que es un poco más directo, como el que estaba utilizando el mismo rey, el Palacio de Buckingham y, por supuesto, mucha gente dentro del Reino Unido. Bueno, la BBC tuvo esta crítica por parte de la prensa. Quiero decirles que en el ángulo inferior derecho están viendo ustedes al presidente Macron, que ha asistido a una escuela. Se produjo un atentado, por eso era mi pregunta sobre si se puede reproducir en el mundo. Se produjo el acuchillamiento de un hombre que falleció, de un profesor de un liceo francés, a manos de un hombre, de dos personas,
que entraron, dice el reporte periodístico, Alá es grande, el famoso dicho del fundamentalismo, Alá Akbar, y el agresor fue detenido. El presidente Macron, como lo ustedes están viendo ahí en ángulo inferior derecho, concurrió a este liceo. Las primeras declaraciones de Macron es que se iban a investigar, repudió otra vez el terrorismo. Él usó la expresión terrorismo, Sí, quiero decir, el directamente, presidente Macron, sí, ¿no? Sí, directamente. También en el Reino Unido estaban preocupados porque hay varias escuelas judías cuyo uniforme lleva la estrella de David y se les había pedido en algunos casos a los alumnos que no circulen por Londres usando sus uniformes como para ser rápidamente Por eso, detectados. si usted me permite, Luis, Claro, esto Mariano. lo importante es que la vocación de Irán es destruir la convivencia posible en Medio Oriente y su proyección en el mundo del Estado de Israel y de la colectividad judía en general. Fíjense, esta mañana o en estas horas hemos conocido que en Beijing un funcionario de la embajada israelí, no tengo claro si es un funcionario o un diplomático porque me enteré recién mientras estaba entrando, también fue atacado en China. Y no sé si, no sé, esperemos que no haya pasado nada, pero aparentemente con cierta gravedad. Ahora, lo otro que es muy relevante es que en el plano internacional esto tiene lugar en el marco de un descenso general de las relaciones de las potencias, porque al mismo tiempo esto se produce en un momento muy delicado de la situación global en el cual los Estados Unidos tienen una muy mala relación con China, una muy mala relación con Rusia, y ese descenso en la política global hace que no puede existir el más mínimo nivel de entendimiento y de coordinación por parte de los grandes actores del sistema para medianamente propender a la estabilidad del sistema. Fíjense que lo que pasó en Armenia, lo que pasó con el pueblo armenio en Nagorno-Karabaj hace 15 o 20 días, eso es producto también de la debilidad rusa, la situación que hay, cómo se ha extendido el conflicto en Ucrania y cómo ahora aparece un nuevo conflicto en Medio Oriente. Dame un instante, embajador. Hay información urgente en La Nación Más.